lado izquierdo Retro News. Somos el podcast de las noticias que ya no son noticia. De cualquier tema hablamos, lo importante son las risas. Bienvenidos todos, nosotros somos Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Como cada semana rescataremos noticias ocurridas en el pasado, pero en la semana que se está publicando el podcast. Hoy comentaremos noticias ocurridas una cuarta semana de diciembre. Navidad, muchísimas felicidades a todos, os deseamos unas felices fiestas y bueno, que os traiga muchas cosas Papá Noel y los Reyes Magos, porque seguro que si nos escucháis os portáis muy bien. Bueno, sigo con la presentación. Las noticias que comentaremos serán de una cuarta semana de diciembre, a excepción de la noticia de nuestro invitado, al que le hemos pedido una noticia de cualquier momento y temática, pero que sea especial para él. Puedes seguirnos en redes sociales y plataformas de podcast. También puedes vernos en realidad virtual en nuestro canal de YouTube. Encontrarás todos nuestros links en ceroizquierdo.com. Somos un podcast itinerante y volvemos a estar en el Hotel Horizonte con unas vistas espectaculares sobre el puerto de Palma. Se ve toda la bahía, la catedral, el castillo de Beiber. Os lo digo, si queréis un día tomar algo, un cafetito con las mejores vistas de Palma, de verdad que Hotel Horizonte, aparte que también podéis reservar salas para eventos y están a un precio asequible dentro. Bueno, yo me acuerdo que hace tiempo busqué un sitio para organizar un evento y lo hicimos aquí porque no salía mal. Y además que las vistas tenéis que venir a verlas, la verdad. En el vídeo voy a poner un par de instantáneas para que lo veáis, pero de verdad que os recomendamos mil que vengáis. Muchísimas gracias a Mico Hotels, muchísimas gracias a Maribel Rincón del departamento de marketing que nos ha permitido estar aquí. Muchísimas gracias a Juanjo Buendía, nuestro bar de verano, que nos ha permitido entrar en contacto con Amico Hotels. Yo soy Pedro Barrera y os presento al resto del equipo. Elena Casasnovas, feliz Navidad. Hola, feliz Navidad. Edu puede decir, hola, soy Edu, feliz Navidad, que que entenderá muy poca gente. Bueno, de nuestra generación sí, pero los jovencitos no lo entenderán. Edu, me ha amargado este anuncio, tío. Te lo iba a preguntar. Yo me acuerdo que te lo decía cuando... Y sobre todo la gente que hoy en día aún te lo saca. ¿Cómo te llamas, Edu? Hola, Edu, feliz Navidad. Te entran ganas de meterles un guantazo. Mira que yo soy como Jordi, no voy con la violencia. Sí, te conviertes como un... Como no, tío, como... Pero bueno, en fin. La publicidad, tío. No te gustó. El poder de la publicidad. No, es gracioso, pero la gente que hoy en día, 20 años después, sigue con esta bromita, es como... Tío, te acabo de conocer y me sueltas esta gilipollez. Bueno, veo que el espíritu navideño ha invadido tu cuerpo. Exacto, que os den. Bueno, y nuestro invitado de hoy, un invitado que ya nos acompañó la semana pasada, Alex, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Alex Bonet, que nos acompañaste la semana pasada y bueno, te hiciste unas aportaciones, tengo que decir, muy interesantes. De repente, así que estás como una hostia fría que no te la esperas y me gustó mucho. Seguro que como invitado vas a dar mucho juego. Vamos a ver. Y bueno, tenemos también a Jordi Rigo, que está aquí con nosotros, que bueno, nos va a acompañar hoy también. Fue el invitado de la semana pasada, que estuvo genial. Y nada, gracias Jordi por estar otra vez. Muchas gracias a vosotros y feliz Navidad a los oyentes. Es un poco raro, los oyentes lo saben, que grabamos todo el tirón, decir Navidad porque aún no estamos en Navidad cuando estamos grabando esto, pero es que siempre se nos olvida y cuando llega la Navidad y escucho el podcast digo, ostras, ahora que solo se habla de Navidad y nuestro podcast no hablamos de Navidad. Pues no, de hecho teníamos que haber traído gorritos, Roberto? Sí. Por cierto, no te he presentado, Roberto. Nuestro bar de invierno. Da igual, está grabado y sales que estoy. Ya, pero bueno, está bien que se te oiga. No pasa nada, yo te lo paso. ¿Qué vas a hacer estas Navidades? Lo mismo que las anteriores. ¿Todo va bien? ¿Y qué le has pedido a los Reyes este año? No, yo no les pido nada. ¿No? ¿Y a Papá Noel? Tampoco. Las pelis de Rocky en Blu-ray. Ya las tengo en DVD. En Blu-ray ya no compras. Es como los viajes. Si lo tengo en Blu-ray, en DVD, ¿para qué quiero Blu-ray? Es lo mismo. No confías. Es una conversión. ¿Tú crees? ¿No se ve un poco mejor el Blu-ray? Depende de qué películas. ¿Qué películas se ven mejor? Todas las que tengan efectos especiales. Pues. De estos nuevos, me refiero. Uh-huh. Bueno, sí. Nada. Y el manga, las películas manga, si alguien compra películas manga, las puede comprar tranquilamente en DVD, que no se nota la diferencia. ¿No? No. Pues nada, lo tendremos en cuenta. Sí, es empírico, esto es Bueno, pues voy a ir con la primera noticia, va.
arranco yo. Bueno, espera, Sí, perdón. nuestro invitado a presentarse. Perdón. Es que ya claro. siempre me pasa lo mismo, Alex. Cuando ya el invitado ha estado en el programa anterior, luego no me acuerdo de presentarlo. Por favor, Alex, si quieres hablar un poquito de ti y tal, perdona. Bueno, soy Alex Bonet, nací en Fornalutx, en Mallorca, soy mallorquín. Un pueblo precioso, ¿eh? El otro día, bonito, precisamente, estuve el fin de semana pasado, que es el mejor momento para visitarlo porque no hay tanta gente y es espectacular, me encantó. Muy guapo. He tenido una infancia idílica, es un pueblo increíble. Tengo 39 años, me he pasado la vida en el mar, básicamente, y ahora que tengo una familia joven, soy un terrícola converso. ¿Puedes explicar un poquito más esto de que te has pasado la vida en el mar? Bueno, desde los 19 años empecé a trabajar en yates en el Caribe, limpiando cubiertas. Con 21 años tuve mi primer trabajo de capitán en Grecia, y aquí nuestro invitado Jordi Rigo puede dar fe porque vino a visitarme. Una semana increíble. Ha llovido mucho ya desde ese entonces. Y entonces hasta los 35 más o menos pues me he dedicado a capitanear yates aquí en el Caribe, he estado en el Polo Norte. Aquí donde lo veis, este hombre se cruzó el Atlántico solo. Yo creo que es una buena historia que podría resumir. Sí. Bueno, me he dedicado a explorar rincones incógnitos del planeta, y ya os digo que con la llegada de la familia, muy bienvenida, ha hecho un cambio de vida radical. Hablamos la semana pasada de las metamorfosis a edades avanzadas, a edades avanzadas 40. Medias. La metamorfosis ha sido un estado permanente en mi vida, así que muy contento de hablar de estas cosas. O sea, entiendo que desde que tienes familia has dejado la profesión en el mar. Sí, no navego más, pero sigo en la industria de los yates, ahora los vendo, entonces sigo viajando, pero en vez de 8 meses, ahora son pues 2-3 días y vuelvo a estar con la familia, que es lo importante. Claro, porque es muy difícil compatibilizar la vida de un marinero con la de una familia. Es muy duro eso, porque no los ves. Claro. Bueno, es imposible. Es como todo, ¿no? O estás o no estás. Y si no estás con la familia, pues no tienes familia. Si no estás con los colegas, no hay colegas. Pero sí que hay en el mundo del mar o estaciones petrolíferas, tal, sí que hay gente como que aun teniendo familia viven ahí aislados. Sí. Sé de historias de estas que tiene que ser eso complicado. No sé si lo hacen por el dinero, lo hacen, no sé. Bueno, sí, lo harán por el dinero, desde luego. Pero toda esta gente trabaja en lo que se llama un sistema rotativo, ¿no? Entonces, trabajarán 1 mes, 2 meses en la estación y volverán a casa durante 1 mes o 2 meses, y así sucesivamente. En mi caso, yo era capitán de un yate velero, y entonces, bueno, pues nos íbamos al Caribe navegando, y eso eran 6 meses ya de viaje. Luego había Acércate al micro, por favor. Sí, luego teníamos que volver. Entonces, entre viaje y vacaciones de los armadores, pues no había tal cosa como rotación. Era un trabajo permanente, estando fuera de casa. Ostras, pues mira, que no sabía que trabajabas de esto, me parece súper interesante. Porque, por ejemplo, habrás vivido tormentas complicadas. Si has navegado tanto, me imagino que habrás visto de todo. Claro. Sí, bueno, he estado en situaciones peludas, como decimos. Realmente son una lección de humildad frente a las fuerzas de la naturaleza, que son inmensas. Sí. ¿Y has temido por tu vida en alguna ocasión? Bueno, he tenido ocasiones de estar ahí, pero la verdad que cuando estás metido en ello no tienes tiempo para pensar si vas a morir o no, y tu cabeza está centrada al 100%, ¿no?, en resolver los problemas que puedan surgir y en ver cómo vas a salir del paso, ¿no? Y como capitán con la máxima responsabilidad sobre lo que pase sobre el pasaje, claro. Sobre el pasaje, la tripulación, y sí. Jolín, es que es mucha responsabilidad. Hace poco hubo un accidente que seguro que lo habrás oído, que se hundió y se murieron la familia de 2 magnates y sus familias, y solo sobrevivió la tripulación. Eso es una historia, muy complicada y sorprendente, ¿no?, por el tipo de yate que era. Pero otra vez, volviendo a las fuerzas inmensas de la naturaleza, pues
un yate de 56 metros, creo que eran, hundirse en menos de 15 minutos es simplemente otra lección de humildad, ¿no? No le puedes dar el dedo al mar. No, me parece... No, sí me ha parecido una profesión, lo de... Bueno, yo es que soy muy poco marinero y me ha parecido una profesión que hay que tener mucho valor, porque adentrarse en el océano, o sea, tú lo sabrás mejor que yo, bueno, yo me he hecho lo típico, los ferries y mierdas de estas, pero una persona cuando se mete capitaneando un barco en la profundidad de un océano, estamos hablando de que te metes en la nada, y hoy día aún hay herramientas tecnológicas que te lo hacen un poco más fácil, pero yo a veces pienso en los exploradores antiguos, o sea, ¿qué mentalidad tienes que tener para tener esa entereza y ese valor de meterte ahí? Porque es como tal cual que te dijeran, vete al espacio, ¿sabes? Y sin saber dónde vas exactamente, ¿sabes? Muchas veces, ¿no? Otras veces ya se sabe dónde vas, claro. Sí, requiere mucha planificación por adelantado, y desde luego contar con que las cosas, lo más probable es que no vayan a plan, y tener un plan de contingencia sólido. Y eso es tener en cuenta que se pueden romper partes estructurales del barco o quedarte sin motor, la travesía se puede alargar muchísimo, entonces tener provisiones para eso, y etcétera. Es un juego de improvisación, pero sobre todo de preparación previa. ¿Y el trato con la gente, los dueños de los yates, cómo es? O depende del dueño, ¿no? Obviamente un trato, trabajas para ellos, es un trato servicial, ¿no? Es un servicio. Ellos te requerirán estar en alguna parte del mundo en una fecha, y entonces tu misión es llevar el barco y el pasaje, la tripulación, de manera segura hasta ahí, preparar el barco para su estancia. En su estancia es una estancia de lujo. O sea, todas, desde las compras de la comida, que tiene que ser de altísima calidad, a horas larguísimas, de 17 horas por día, un mes seguido, sin parar, para poder satisfacer pues las necesidades de esta gente. Es un poco como que tú tienes que ser la persona que tiene el conocimiento y la responsabilidad para que otra persona con dinero haga un sueño de una manera sencilla y sin complicaciones, cuando en realidad hacer lo que está haciendo esa persona para poder hacer ese trayecto implica un montón de cosas que hay que saber para poderlo hacer, pero claro, tú eres la persona que hace que eso sea posible, ¿sabes? Pero, o sea, también se ponen en tus manos cuando hacen eso. Totalmente, y no hay mucho espacio para errores. Yo, gracias a la providencia, he cumplido con todos mis charters y deberes, y no hemos perdido ni uno en todos estos años, pero no es fácil, obviamente, y de aquí pues un saludo y respeto a todos los compañeras del mar. ¿Y cuál ha sido el barco más increíble que has manejado? Bueno, es que hoy en día, cualquier barco increíble son tan grandes ya que... Pero en los últimos 6 años los he pasado a bordo de un velero de 24 metros de lujo, de 2017, en 2017, paro de carbono, tenía 4 camarotes para invitados, 2 camarotes para tripulación, y con él hemos navegado pues todo el Mediterráneo, Francia, Italia, Sardeña, Córcega, Croacia, Venecia, Montenegro, Grecia, Turquía. Hemos cruzado el Atlántico 4 veces, hemos estado en las islas del Caribe, y bueno, todo salió espectacular. Los armadores de nacionalidad brasileña eran una familia increíble, y bueno, ha sido una vivencia muy buena. Tengo muy buenos recuerdos de esos tiempos. ¿Y por dónde te ha gustado más navegar? Me gusta el Mediterráneo. Me gusta el Mediterráneo mucho. Es la cultura, cada país que cambias es profunda y puedes aprender mucho de la gente que conoces. Lamentablemente no puedo decir lo mismo quizás del Caribe. Es todo un poco más... no tiene tanto calado cultural y un poco más superficial, con lo que es increíble pues navegar en isla y descubrir de manera un poco geográfica, y también obviamente hay gente muy interesante, pero yo me quedo
con mi corazón está aquí en el Mediterráneo, ¿no? Y su gente. Y tú que estás metido en el mundo ahora que vendes yates y tal, el Mediterráneo a nivel de gente de pasta está muy de moda, porque por aquí ha pasado Mark Zuckerberg, el de Amazon, ha pasado todo Cristo con sus yates, o sea, creo que está muy de moda el Mediterráneo. Sí, aquí especialmente en Mallorca tenemos una industria muy desarrollada. Es un lugar que está a la altura de Fort Lauderdale en Estados Unidos. Creo que vamos por delante de otros sitios en la península como Barcelona o Valencia. Y sí, es una industria extremadamente boyante. Yo no he tenido paro, digamos, en mi vida. No he parado porque siempre ha habido mucho trabajo. Uh-huh. Bueno, pues nada, ya te dejo este interrogatorio. Es que me ha parecido... hacer una pregunta. No. Es una última pregunta. Es que me parece una profesión de estas que me ha encantado conocerte por eso, porque siempre tenía muchas preguntas que me hubiera gustado hacerle a alguien que se dedica a eso. Yo me gustaría saber cuándo te vino, o sea, tú de pequeño querías ser marinero, navegante, o viste una peli o leíste un libro, o por casualidades de la vida acabaste en este mundo. Bueno, tengo que decir que mi padre ha sido una figura muy influyente. Él es médico, retirado ahora, pero siempre en casa ha habido una pasión por el mar muy profunda. Y desde pequeño, pues bueno, aprendiendo nudos y leyendo libros de navegantes y saliendo con el yacht a navegar. Y bueno, de alguna manera pues fue un paso natural en la edad ya profesional, ¿no?, de trabajar, que me decantara por este mundo. Sí. Guay. Pues nada, me ha parecido brutal, tío. O sea, las experiencias que en un año de un trabajo como el tuyo vives un par de vidas, creo yo. O sea, que está muy, muy guay. Es muy intenso, sí. Es muy intenso, pero muy bonito. Uh-huh. Hasta cierto punto, obviamente, como te he dicho. Claro, cuando ya tienes familia y tal, pues ya si estás separado de tus hijos y tal, pues la cosa cambia, claro. Sí, no es plana. Claro. Pues nada, vamos con... Bueno, yo tengo una que va a ser muy cortita. Por eso me lanzaba, aparte es muy friki. Bueno, muy friki, no sé, a él no le hizo mucha gracia en su día, pero... El 29 de diciembre de 1981 secuestran al doctor Julio Iglesias Puga en Madrid. En un audaz y preocupante incidente, el doctor Julio Iglesias Puga, padre del renombrado cantante Julio Iglesias, ha sido secuestrado en Madrid. Los secuestradores, haciéndose pasar por periodistas alemanes, lograron acceder a su vivienda y llevarse al doctor sin dejar rastro. El doctor Julio Iglesias Puga, conocido como Papuchi, fue secuestrado por ETA en 1981 y fue retenido durante 20 días en la localidad de Trasmoz, Zaragoza. Fue liberado en un operativo policial sin violencia por el Grupo Especial de Operaciones Geo, y el suceso conmocionó a España y puso a Trasmoz en el mapa porque era un pueblecillo que nadie lo conocía y claro, empezó a salir por todos los medios y tal. Y nada, solo curiosa, ¿no? La noticia esta del secuestro. Yo creo que mucha gente que no sabe que secuestraron al padre de Julio Iglesias en su día. Yo no me acordaba. ETA fue. No lo sabía. ETA. Vale. Sí. Fue ETA. Y la idea era pedir un rescate, supongo, ¿no? Supongo. Todo lo típico que hacía ETA. Secuestraban muchos empresarios y demás para meter presión y pedir dinero y tal. Pues secuestraron a Papuchi. Pero no le quitaban las ganas de vivir a este hombre, ¿eh? Porque yo me acuerdo de salía en la tele cuando éramos pequeños que el tío salía, o sea, tenía como 80 años y estaba casado con una chica de 20, cosas así, o sea, que decías, madre mía, que le viene... Es muy estrambótico, ¿no? Sí, era un personaje. No me acuerdo yo, que salía en el programa de Alfonso Arús. Yo lo conozco por el programa de Alfonso Arús. Sí. O me salía él... ¿O la imitación de él? La imitación. Yo todos, Sí, hay muchos personajes, el Ahora me ha hecho cordobés dudar, y todos estos que los conozco por la imitación de máscara. él. El personaje que llevaba la máscara, Jesulín de Ubrique. Bueno, yo conozco por Alfonso Arús. No, pues, hombre, lo tuvo que pasar jodido este hombre, porque estuvo 20 días secuestrado en un zulo, o sea... Vete a saber, compró vino, llevaba mariscos, seguro tenía los etarras compradísimos ahí. Se habían montado unos saraos. Igual lo tenían aquí en el Hotel Horizonte. Seguramente. Yo tengo una teoría, y es que Julio Iglesias es un auténtico capo de la mafia. Porque el tío Frank Sinatra, la española. Totalmente. El tío
se ha relacionado con presidentes de Estados Unidos. Por ejemplo, le prestó su chalet que tiene... Sí, no sé si lo sabéis, con Clinton tenían una buena relación. Incluso el matrimonio Clinton le dejó su chalet durante una casa que tiene por ahí por por República Dominicana, creo. Y estuvieron viviendo allí una temporada y se lo dejó. Se codeaba con un montón de empresarios y tal. Siempre ha sido... Aparte que si miramos en ventas y tal, si me lo quiere certificar el bar, creo que ha sido el artista que canta en español que más lo ha petado en la historia. Creo que sí. Bueno, creo que Alejandro Sanz lo superó. Puede ser, sí. Pero que bueno, que ha sido un top. Y el tío... luego... Esto que secuestraron a su padre y aparece en 20 días. Pero no llegó a pagar, ¿no? O sea, lo liberaron. No, fue una operación de los Geo y lo localizaron. Yo creo que Julio Iglesias movió hilos, tío, y dijo, a mí no me toquéis los huevos. Soltad a mi padre. Sí. Sí, pues yo me lo creo. La historia real. Porque dentro de lo que cabe, los secuestros que hacía ETA no eran tan fáciles, ¿eh? Cuánta gente se tiró años en un zulo que no los encontraban y tal. O sea que... ¿Aquella farmacéutica que secuestraron de Barcelona? Sí, pero esa creo que no fue ETA. Eso no fue ETA, ¿no? Esa fue un policía corrupto con otros dos y la tuvieron un montón de tiempo ahí porque lo vi en Crims, en este caso precisamente, y la tuvieron ahí a la pobre mujer. Pero sí que me acuerdo. Lo primero que pidió cuando la soltaron fue una Coca-Cola. Atención, el bar ha hecho su trabajo. He encontrado el dato. Sí. Y lo primero que me ha salido es que... Acércate del micro, por favor. Actualmente ya no. Ajá. Actualmente es Taylor Swift. No, pero en español. Y a nivel y después... A nivel español, de español, es el cantante español más rico. 750 millones de euros. Pero, bueno, sí, y es el más... Creo que es el que tiene más discos de oro y movidas de estas. Esto no lo sé, pero de la pasta, pues 700 me parece poco. Es una superestrella el tío. A mí me parece que tiene que tener más. A saber. Para lo que es él, ¿no? Me gustaría saber, ¿ganan dinero con qué esta gente? ¿Solo con venta de discos? No puede ser. Eventos royalties, publicidad, imagino. Conciertos que pueda hacer. Bueno, venta de discos, sí, pero con un efecto de compounding, ¿no? O sea, cuando llevas 40 años vendiendo los mismos discos, es una burrada. Y aparte, hay que tener en cuenta que Julio Iglesias es de una época donde el formato físico era importante y se ganaba mucho más dinero que ahora, que los artistas ahora con las escuchas no ganan tanto. Yeah. Antes sí, antes se ganaba un pastón. Pues nada, esta es mi noticia, ya está, ¿no? Curioso. Me ha gustado conocer algo más de Papuchi. Sí. ¿No ¿Sabíais que la habían secuestrado? No. Es que tú sí lo sabías. No, creo, Sí que me sonaba. no. Es que yo creo que es una Es que igual curiosa. era un Nelson Mandela y como lo has dicho, pues luego me ha sonado, no lo sé. Y que cuando... A ver, micro, Robe, que no se te oye. Ya mayor en los últimos años tuvo un hijo. Sí. No sé si lo has dicho, ¿lo has dicho? No, eso no lo he dicho. Que con la chica joven esta que tú decías, Sí, era sí, la que sí. lo cuidaba. Es verdad, era la que lo cuidaba y se casó con él, ¿no? Sí, era la que lo cuidaba, se llamaba Rona. Y se casó con ella y tuvo un chavalín. Sí. Ujú. Tienen un mito O sea, los Iglesias. No, es que Julio Iglesias... Julio Iglesias a los 60 y pico de años le cayó un hermanito. Sí, curioso, ¿eh? No, de casta le viene al galgo, no hay duda. Pues nada, esa es mi noticia. Muy bien. ¿Vamos con la tuya, Alex? Venga. Vale, bueno, yo voy a romper quizás un poco el de este. No es una noticia, pero creo que es un tema interesante. Hace poco tuve la oportunidad de leer Zorba el griego, de Nikos Kazantzakis, y el tema me fascinó, ¿no? El libro va entre la guerra, entre la mente y el corazón, simbolizando un poco la lucha entre los placeres más mundanos y al alcance de la mano, inmediatos, y un plan a largo tiempo, ¿no? Y claro, el protagonista Zorba tiene experiencia en minas, el patrón, y representa los placeres mundanos, ¿no? los más cercanos, y el patrón, que es quien pone el dinero, es el planificador, ¿no? Y es la batalla entre ellos, y de cómo de un resultado catastrófico todos salen ganando. Y mi tema sería un poco este, ¿no? Uno, la confianza en uno mismo y no tener miedo al cambio. Pues eso, hombre, la confianza en uno mismo, en la profesión a la que te has dedicado tú precisamente, creo que es importante, ¿no?
porque te levantas cada mañana siendo responsable de lo que decíamos antes, de un pasaje, de una tripulación, y tienes que, me imagino que también mucho tiempo para pensar en un barco y pues estás navegando y tal. Y bueno, a ti te ayudaba... ¿Este libro lo has leído recientemente o cuando...? Sí, recientemente. Sí. Y te llegó por esto, pero porque... Bueno, me llegó porque son gente aventurera, los dos. Uno es de manera empresarial y el otro pues, de manera un poco más mundana, ¿no? Pero los dos se tiran a la aventura persiguiendo un sueño. Y bueno, al final esa empresa de la mina no sale bien, pero los dos salen riquísimos en experiencias. Y entonces eso es una batalla ganada, siempre. Lo que dicen, ¿no? De que el camino es lo importante y no el destino, ¿no? O sea, que la vida es el camino y no el destino. Sí, mira, bueno, veo mucha gente que tiene miedo al cambio y en el podcast de la semana pasada comentamos con Edu, esta mujer bióloga que ahora no me acuerdo de su nombre, y cómo cambió a los 40 años, ¿no? Esto. Entonces, yo creo que no comprendemos nuestras capacidades o de lo que realmente somos capaces de hacer y vivimos como en una versión un poco castrada, ¿no? Descafeinada de nuestras vidas. Tenemos el negativity bias en nuestro cerebro que durante todas las épocas nos ha ayudado a sobrevivir, que son proyecciones, o sea, qué cosas podrían ir mal si hago algo, y somos muy buenos a hacer esto y esto puede paralizarnos. Lo que no tenemos es, claro, un contrapeso, ¿no? Que te diga, lo mandamos todo a la mierda y hacemos un cambio y vas a ver cómo, o sea, eres plenamente capaz una vez que estás metido dentro, como en una tormenta, de desarrollarte de manera positiva, y aunque no logres alcanzar el objetivo que te habías propuesto primeramente, vas a salir ganador cada vez. Sí, además yo creo que en relación a lo que dice Alex, es un poco esa proyección que tienes de ti, de cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres proyectarla, o atreverte a soñar, a proyectar Normalmente no tenemos esos sueños grandilocuentes, ese decir, me gustaría ir hacia allí. Es como hay una serie de presiones sociales o interiores que no, esto no lo haré porque yo me he visto muchas veces a mí mismo poniéndome como trabas a determinadas cosas. Pues esto no lo voy a hacer porque total, tal. Es muy fácil para nosotros ponernos excusas para no ir en esa dirección. Exacto, somos muy buenos en prever que puede ir mal. Sí. En las situaciones, y eso puede ser paralizante. Y en el primer programa, casualmente, del mes, hablamos de este tema de cómo un poquito el estilo de vida americano que te venden que para mí es una parte buena, como son como más soñadores, se lanzan de cabeza a cambiar de vida, a cambiar de profesión, montar una empresa, creo que es un estilo de vida más anglosajón, no sé si por el protestantismo, y en cambio nosotros que somos más católicos, somos como más de sentirnos culpables, de tener miedos, de que si triunfas, yo ahora he triunfado, pero seguro que algo me va a ir mal, o mi vecino ha triunfado, mira lo que cabrón, esas envidias, esos odios. Entonces el triunfar, como en nuestra cultura judeocristiana, está como mal visto el destacar. Totalmente, ¿no? Esta romano-católica de solo se llega a niveles superiores a través del sufrimiento, ¿no? Exacto. Eso es falso. Eso es falso. Es verdad, porque tú miras la gente más exitosa, normalmente es gente que lo hace easy way, fácil todo, ¿sabes? Bueno, creo que es gente que ha logrado de alguna manera conectar con su naturaleza, porque tú, claro, vas a destacar en lo que tú eres bueno, en lo que a ti te guste, si no vas a ser un mediocre a lo que te hayan impuesto o lo que hayas acabando aceptando, ¿no? La única manera de destacar es haciendo lo que te gusta y lanzándote a ello sin miedo. Si no, no eres tú. Entonces, como no va a funcionar.
Sí, además, bueno, Elena y yo que somos profes, yo creo que lo vemos con chicos de secundaria, ves alumnos de secundaria que a lo mejor en los estudios no son tan buenos, pero dices, este chico es buenísimo en la asignatura de tecnología, haciendo cosas de carpintería o haciendo cosas de mecánica. Es que incluso podría ser un mecánico de nivel y como las propias personas, claro, es muy fácil verlo desde fuera, ese chico, por lo que sea, les dices, oye, es que podrías trabajar de eso, podrías acabar... Y el chico no ve, el chico en su vida ve que no, que su vida, que viene de un barrio humilde, que como mucho podrá dedicarse a eso o a seguir la línea, la trayectoria de su familia, y tú le dices, no, pero que tú eres muy bueno desmontando un motor de ciclomotor, y eso a lo mejor te da unas capacidades que tu compañero que saca un 10 en literatura será muy bueno en literatura, pero tú eres mucho más capaz a nivel de entender un circuito, a nivel de entender una mecánica de un automóvil, y a lo mejor no te sacarás una carrera, pero estudia un FP de grado medio, y eso, la vida, la aventura, un poquito que hablaba Alex, pues te puede llevar a acabar siendo, pues yo qué sé, pues trabajar en algo súper complejo, y eres mucho más capaz, y ese poder que tenemos cada uno, el poderlo explotar y que alguien te diga, oye, tú es que eres muy bueno en eso, vamos para allá, o sea, vamos a trabajar eso. Es que además luego está lo que es la definición del éxito, que es muy errónea en muchos casos, que parece que el éxito es la persona que o gana un montón de dinero o es súper conocida o tiene un trabajo que mucha gente querría, pero ¿cuántos casos hay de gente que tiene esa posición y acaban suicidándose? Porque realmente el éxito no es hacer una cosa concreta, sino es hacer algo que a ti te llene, ¿sabes? Algo que sea afín a ti. Lo que decía Alex, para ser una persona exitosa tienes que hacer algo que te guste y que te salga fácilmente. Que bueno, que la semana pasada lo hablamos con Jordi también, que muchos, y yo me siento representado, a veces nos cuesta saber cuál es esa cosa, porque yo creo que todavía no la he encontrado. A mí me pasa, hay muchos que estamos perdidos en ese camino. Hay gente que tiene la suerte que desde joven ya lo identifica y se dedica en cuerpo y alma, y a mí no me ha pasado eso. Pero... Claro, yo creo que no solo hay una cosa que te debe hacer feliz. Eso te iba a decir. Yo creo que es el gran error decir... como que la vida no es blanco y negro, no hay una cosa, es un conjunto de cosas y seguramente vayan cambiando, porque en una parte de tu vida te va a interesar más pues la navegación y el ejemplo de Alex, y luego llega otro momento y dices, bueno, pues ahora busco otra cosa en mi vida. Entonces, el éxito, que se puede decir como la felicidad, ¿no? Porque al final, ¿de qué va esto? ¿De qué hemos venido a hacer aquí? ¿No? Exactamente, a ser felices. ¿A ser exitosos o a ser felices? A ser felices, 100%. Yo creo que sí. Cada cual... La felicidad tendrá su concepto y su pensamiento, pero es verdad que en la sociedad donde vivimos, o lo que se intenta poner, es decir, bueno, usted tiene que pasar por un sistema educativo donde no tienes que ser bueno, a lo mejor lo que se te valora en mecánica, y entonces ese chico que comentaba Edu, pues a lo mejor no es capaz de decir, hostia, pues si se me da bien la mecánica y disfruto con ello, pues ¿por qué no? Porque hay una presión a lo mejor de otro lado que te dice que no, que lo correcto, que el camino marcado, que hablabais del camino y que esto tiene mucho que ver con el Tao, ¿no? De encontrar, lo interesante es el camino, no es dónde te lleva el camino, sino es disfrutar el camino. Y va cambiando y eso es lo guay, ¿no? Que la vida que te cambia en 2 segundos. Y sí, y comentando lo que decía Alex, que es verdad que somos muy buenos en sabotearnos a nosotros mismos, somos buenísimos en hablarnos mal hacia nosotros, de decir, guau, esto... por todo vas a encontrar los fallos. Yo vi, o sea, una vez leyendo un libro de psicología y tal, decían un concepto que me pareció muy interesante, que recomendaría a todo el mundo, y es que cuando pienses en ti mismo, en vez de siempre recriminarte o siempre ver que esto lo has hecho mal o tal, intenta verte como un amigo al que valoras. Porque tus amigos también cometen errores y no se los penalizas tanto a veces, ¿sabes? Cuando tú valoras a alguien, no le juzgas tanto. Y a veces tenemos que tener esa mentalidad con nosotros mismos. Ser un poco más autoindulgente. Sí, con otro, a ti te exiges mucho normalmente, y es lo que tú dices exactamente. A la persona, a tu amigo, no le puedes pedir tanto. Entonces, sí, trátate un poco mejor, ¿no? Es como... Y eso, a nivel familiar también pasa, porque ¿por qué tantos problemas también entre familias? Porque somos muy exigentes con los miembros de nuestra familia. Ajá. Y yo, por ejemplo, veo que con mi hijo mayor, por ejemplo, a su hermano pequeño, no le pasa ni media, tío. Y le digo, y luego hablas con su tutora y dices, es una persona con un montón de empatía, que con todo el mundo tiene un montón de paciencia, y te digo, joder, pues tenías que verlo con su hermano, me cago en la hostia. ¿Sabes? Pues sí.
Pues nada. No. Es interesante. Sí, y también de no tener miedo a probar y fallar. Igual lo pruebas y no te gusta y cambias. Mira, yo fui uno de esos chicos de los que habla Edu. Yo con 16 años dejé de estudiar, no terminé ni la ESO, me fui a trabajar de albañil. Y bueno, pues ahí aprendí de primera mano lo duro, ¿no? de ese tipo de vida. Pero bueno, hice lo que quise y me alegro de ello, porque a través de eso pude ver que, bueno, en cierta manera mis padres tenían razón, pero luego tuve la llamada en el mar y me fui a navegar y tenía muchos problemas para estudiar cosas en clase. Era muy malo en el colegio y no tuve ningún problema en aprender navegación astronómica con sextante y bueno, la rotación de los planetas y el cosmos para sacarme el título de capitán. O sea, hay que hacer cosas que te gusten, es importante. Y luego tipos de inteligencia, porque ahora hay también psicólogos que dicen que antes se decía que hay un tipo de inteligencia y no, que hay a lo mejor como 8 tipos de inteligencia. Claro, todo el mundo es que es pasar así. por el mismo tubo. Claro. Eso es una... Pero yo es terrible. El sistema educativo creo Es que terrible. en Pero eso es falla que todavía. Edu también se lo dirá a sus alumnos. O sea, a ninguno de nosotros nos va bien todo. O sea, yo me acuerdo de que me dio mucha rabia esta persona, este profesor, que aparte, pues es mala persona y mal profesor. O sea, es que no me gustó nada este comentario. Yo estaba en un centro, yo soy profesora de secundaria, bueno, somos de secundaria los dos. Entonces, en una reunión de equipo educativo, había una niña que en ese momento hacía tercero de la ESO, yo le daba tercero o cuarto de la ESO, ¿vale? Bueno, pues esta niña, tercero, sí, era brillante, o sea, un cerebrito, pero un cerebrito enfocado hacia las letras. A ella le gustaban mucho las letras. No significa que fuera mala en ciencias, pero le gustaban y le iban muy bien. Y era una cabeza pensante, muy crítica, y que se leyó de Margaret Atwood. Yo se lo regalé, The Handmaid's Tale, que es el cuento de la criada de Margaret Atwood, que no es un libro, se lo regalé en inglés. Se leía unos libros, yo hablaba con ella de libros que yo me leí en la carrera, ¿vale? O sea, ese nivel, ¿vale? Entonces, era una niña, sigue siendo una niña brillante. Pues el profesor en aquel momento de matemáticas, en una reunión de equipo educativo, la niña tenía excelentes en todo. Yo doy inglés, obviamente en inglés era un crack. Y él dice, no, es que no es una buena alumna, fulana, porque claro, matemáticas la ha suspendido. Oye, tío, yo aquí salí, ¿no? Ya en defensa, yo salí con mi espada, mi dragón, mis alas, todo, ¿no? Y yo aquí le dije, oye, tío, ¿no? O sea... no puede ser un 10 en todo. No puede ser un 10 en todo, no digo, hace pero falta no que es lo una sea. mala estudiante porque no le vaya bien tu asignatura, ojito. Claro. Digo, ni le gusta, ni le va bien. Y además esto sí que lo quise omitir por no ser injusta, pero también... querría haber dicho igual tú no se la explicas, Claro, eso es otra para forma, que ella la es entienda. cómo te llegan las cosas. O sea, cómo te llegan las cosas, porque el problema es que si a ti no te gusta algo, ya no te vas a esforzar, pero si encima el docente que está impartiendo esa asignatura ya no te la hace llegar, pues ¿para qué, El canal no? es malo. Y los que hemos ido a la universidad lo sabemos. Yo he llegado a coger una asignatura por la persona que impartía esa asignatura. Total, claro. El profesor, Claro, ya no solo para aprobar, sino porque yo sabía, a mí me recomendaban, pues es verdad, con este apruebas o con este no, pero es verdad que tú cogías profesores por el interés que te pudieran general. generar, exacto. Entonces, claro, yo ahí, ese día, vamos, al tío casi me lo cargo, ¿no? Pero tuve que ser diplomática, tuve que ser asertiva, pero oye tú... no, al final, y yo igual, yo lo que me interesa lo hago bien, me gusta y lo aprendo. Lo que no, o sea, yo también, todos aquí vamos por intereses. Bueno, sí. Y procrastino con muchísimas cosas porque en ese momento no quiero hacerlas. Entonces, espero que no me oiga ningún alumno, pero esto es así, ¿no? Yo cuando tengo que corregir exámenes procrastino porque es que no me apetece. No, pero es bueno también que vean que esa parte existe en el humano y que es Claro. natural. Lo tenemos todos, claro. Y son mensajes quizás hay que escuchar. Sí, además yo como profe de mates a mis alumnos les explico que a mí no me gustaron las mates nunca
Nunca, ni en el instituto tuve malísimos profesores, en la carrera tuve malísimos profesores, hasta que conocí a un chico, un ingeniero forestal que daba clases de repaso y fue el único que fue capaz de enseñarme matemáticas bien. Y por eso yo ahora soy un buen profe de mates, porque he tenido tan malos profesores que sé lo que no tienes que hacer. Y he conocido a uno que dije, este chico sabe cómo explicarme las mates a mí. Las hace entendibles, las hace fáciles. Y a los niños se lo explico, no os preocupéis, no os frustréis, no os tiene que ir todo bien. Vais a fallar en esto, vais a fallar en lo otro, pero bueno, tenéis que buscar. Ahora, por suerte, cada vez hay más planes alternativos, pues el programa Alter, FPs básicos, cosas así para esos montón de adolescentes que además tienen una capacidad intelectual brutal, pero lo que dices tú, ¿qué les vas a poner? Analiza un poema de Ausias Mar y ese alumno te dice, pero ¿qué hace? ¿Qué rollo? Yo quiero estar, a lo mejor, yo me quiero estar en el taller, yo estaría lijando madera y te creo una estructura de tal, y ese niño que tiene un potencial brutal para crear una estructura de madera, le tienes allí analizando un poema de un poeta medieval catalán que le da exactamente igual, y está allí, los ves a estos alumnos que a mí me dan pena, que luego son los que se portan mal, que los tienes ahí 6 horas sentados en un aula, amargados, que no pueden más, y en cambio cuando los llevas al taller, en el taller de tecnología, los tienes centrados, son los que mejor trabajan, los que mejor están ahí pues trabajando el metal o trabajando la madera o pintando algo, y los dices, es que este es su potencial, esta es su vocación, y ojalá pudieses cogerle y decir, oye, venga, vamos a eso, olvídate de... Bueno, pues si hay alumnos ahí que están dudando, que sepáis que aquí en el puerto de Palma hay una falta de profesionales de mecánica, carpintería brutal, ¿no? Todo el mundo es youtuber hoy en día, parece, pero si queréis tener una buena vida y os gusta la mecánica o los trabajos de este tipo, no dudéis en dar el paso y acercaros aquí al puerto, porque hay trabajo y se gana mucho bien. Mucho trabajo y se gana muy bien. Sí, la verdad es que el tema de los yates mueve pasta, no sé cómo son. Hombre, está guay en Mallorca. Por suerte, estos FPs que decía de grado básico ahora están redirigiendo hacia la náutica muchos alumnos y programas de formación del paro, incluso gente para reconvertir a parados de gente con 40, 50 años, y hay programas de formación del SOIP que te enseñan pues cosas básicas. Una persona que ha hecho de contable en toda su vida pero le gustaba la electricidad, y hacen cursos de que estamos hablando de adolescentes, pero tú a lo mejor con 40 años puedes cambiar tu profesión y decir, oye, pues yo era toda la vida contable y de repente pues, ostras, pues monto un bar. Eso va a pasar mucho ahora, porque lo de siempre, Edu, inteligencia artificial, que a mí me gusta tratar, va a quitar muchos puestos de trabajo, la gente se va a tener que reinventar, ¿eh? Bueno, ese es volvemos un poco a la supervivencia de las especies, ¿no? La capacidad de adaptación. O sea, si eres rígido, te vas a partir, pero necesitas capacidad de adaptación y de cambio, y de no tener miedo a ello. Así es. Yo creo que somos, empezando por nuestras generaciones, que más o menos estamos ahí, las generaciones apañadas, porque la crisis del 2008 nos sacó mucho de nuestra zona de confort. A nosotros nos habían dicho que estudiando, ¿no? Claro, no había tanto elenco, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, la forzaron a estudiar bachillerato y ella es una persona súper práctica, que al final pues ha tenido otros intereses, pero sí que es verdad que nos prometieron un poco la luna, ¿no? Si tú estudias esto, pues podrás acceder a... Y el mundo en el 2008 ya hizo un cambio radical, y allí yo creo que nos convertimos en las generaciones apañadas. Yo he trabajado en muchas cosas y me he adaptado mucho, y como yo, pues mucha gente que... Bueno, Edu, tú también, o sea, ¿bien? Todos los que estamos aquí, diría yo, y nos hemos reinventado cuando ha sido necesario. Luego he podido volver a lo que yo realmente quiero, pero yo no empecé trabajando de lo que realmente quería. Entonces, algunas veces, pues está bien el equivocarse, ¿no? El ensayo-error, pues bueno, y ahora también cambiaría un poco de profesión durante un tiempo. Que decíamos, la felicidad o lo que buscas no es solo una cosa. Bueno, pues vamos con otra noticia, ¿no? Edu, sí. Yo sí que no sé si Elena tiene una preparada. La mía es muy corta. Venga, dale. Muy corta. Sí, porque este tema, podríamos estar horas ya hablando de este tema, ¿eh? A mí me encanta y encuentro que es un reto importante. Bueno, simplemente que como profesora de inglés
pues tenía que decir esta noticia. En el día 25 de diciembre de 1066, William the Conqueror, que era Guillermo el Conquistador, fue coronado rey de Inglaterra después de haber invadido Inglaterra desde Francia, ¿vale? Y lo que hizo fue, ¿cómo se dice? Porque, consigo yo. Ahora me sale la palabra en castellano. Castellano la queremos. Defeat. Derrotar. Derrotó al King Harold, ¿vale? Que sale en Vikingos. No sé si habéis visto la serie Vikingos. En la batalla de Hastings y que luego posteriormente marcharon por Londres. Y nada, esto era un poco desde... Bueno, me apetecía contar esta anécdota porque siempre les digo a mis alumnos, porque esto es algo que no está en el currículum, bueno, les explico que de hecho hay muchísimas palabras, el inglés es sobre todo, pues es una lengua germánica, pero se compone principalmente de latín y de francés. Luego, por toda la época colonialista, pues ya tendríamos otras lenguas como el castellano, que habrían influido, o por ejemplo las palabras en Australia, todas las palabras aborígenes, ¿no? Como canguro, etc., pues que habrían influido, bueno, que hay muchísimas. Entonces es importante porque al final siempre les cuento que, bueno, siempre veréis que hay una serie de palabras que vienen del francés o que son afrancesadas, ¿no? Y era muy curioso porque, claro, como los franceses pasaron a las altas esferas, ¿no? Ocuparon lo que era todo el tema clero, el tema, bueno, pasaron al político, al reino. Entonces teníamos que los ingleses eran los granjeros, ¿no? Entonces por eso en inglés un ejemplo muy claro es que tú le llames al cerdo pig, pero luego el que tengas encima de la mesa muerto se llame pork, ¿vale? Porque era la palabra inglesa y luego la francesa. Me parece curioso. Y esto, a ver, que no lo he entendido bien. O sea, una dinastía, una familia monárquica francesa invadió Inglaterra y instauró su dinastía allí. Sí, básicamente. Y esos son los actuales reyes de Inglaterra, vienen de esa rama. No, de esa rama. O sea, ahora serían, sí. No, Vale. pero eso, No, claro, en 1066 luego los que ha hay ido ahora cambiando. vienen de Ale- los que ahora no. ahora vienen de Alemania. Ahora La familia ahora real vienen de británica Alemania, actual son pero alemanes. en ese momento, Ujú. pues sí hubo bueno, esta conquista y justamente se instauró el francés y había un momento pues que la población hablaba las dos lenguas. Hubo un momento en la historia en la que la población hablaba tanto francés como inglés. Y tú te encuentras que, por ejemplo, si dices, yo qué sé, por ejemplo, la palabra garaje, ¿no? Pues tú puedes decir garage o garage. Si dices garage es más afrancesado y es más, ¿no? Esto significa en inglés que exacto. ¿No? Entonces, Refinado, bueno, es un más poco exacto, es más pijo. Es que aquí significa otra cosa, por eso. Sí. Debía ser una época dorada de las lenguas, porque hoy en Exacto. día ni los ingleses ni los Exacto. franceses Es lo que son más muy buenos en exacto. idiomas, ¿no? Sí, sí. No, pero eso fue en ese momento y Y se mezcló con el idioma que había autóctono, ¿no? Que debía con el ser... inglés era el inglés, sí. No como lo conocemos hoy en día. Pero que Pero- venía más... Que he dicho que eran porque vikingos lo que había allí. Pues sí, en ese momento Ujú. eran más... Sí, no, Rey Harold no era vikingo, pero sí que hubo después pues sí que fueron los vikingos más tarde. Pero en ese momento fueron los franceses. Bueno, la serie de Vikingos mola que te enseña eso, que al final en Europa, en la Edad Media y mucho antes, han ido civilizaciones, hay una mezcla genética brutal en Europa, no tiene sentido esto de la separación de razas, de religiones, de culturas, es una chorrada que nos están intentando meter
políticamente, y al final hay una mezcla Sí, en todo el mundo de hombre. genes, de culturas, de religiones, cosas que ahora son de la religión católica, resulta que vienen de una religión ancestral o de un culto ancestral. ¿Qué tal? El invento este que parece un invento mediterráneo resulta que viene de unas antiguas barcas que pillaron la idea. Entonces a mí me encanta ver cómo el ser humano al Es que final está mezcla. Ahora con los test estos de ADN que se pusieron tan de moda, ¿no? Que Sí. te dice, usted tiene un porcentaje 35% de judío, 27% de... Ves que toda la milonga esta que contaban de, ¿no?, las razas separadas, ¿no?, o las etnias, mejor dicho. Es algo muy moderno, ¿no? Sí. El tema este Sí, nacionalismo a partir de la Primera Guerra Mundial. A partir, sí, claro, sí. Más destacado en la Segunda, Hombre. y luego aún pagando el precio ahora. Sí. Es que de hecho, por ejemplo, yo que he vivido en Suecia, o sea, la separación de Suecia y de Noruega es muy reciente, tiene apenas 100 años, ¿no? Y cuando Noruega se ha quedado básicamente con las montañas y el petróleo. Entonces, por eso son más felices. Pero es verdad que al final esta separación lo que provocó fue un nacionalismo muy fuerte del que no se habla, porque también vivió su particular holocausto, Noruega. Y yo fui a un museo, creo que fue en Oslo, en el que pude ver pues los restos de los últimos miembros o sea, había una taza, me acuerdo, ¿no? Esto es lo último que queda de la familia X, ¿no? Y de eso no se habla, de cómo estos nacionalismos al final... Bueno, que de hecho es hacia donde lleva mucha política. hoy en ¿Dónde día, ¿no? vamos? Y porque en vez de decir unir, separan con una indiferencia absoluta, que es como... ¿Qué más da? Exacto. Y con la religión. En Vikingos hay un momento que el rey Harold, ¿vale?, y Ragnar están hablando de... Ragnar es politeísta y el rey Harold pues le habla de Jesucristo, ¿no? Y el otro le habla de sus diferentes dioses, y hay una escena preciosa que está en el King Harold y Ragnar Lothbrok, que están ahí hablando de sus dioses, ¿no? De cada uno, porque la religión también... Es un pretexto, porque siempre hay geopolítica por detrás, pero es un pretexto para acabar con etnias, acabar con... O sea, ahora mismo lo tenemos ahí ¿no? Justo ahí con Palestina, que al final no es tanto la religión, sino... Un tema económico, sí. El tema económico, sí, pero bueno, lo que hablábamos antes de Estados Unidos, ¿no? Pues todo el musulmán es el enemigo. Bueno, yo creo que el paso del politeísmo al monoteísmo es muy, muy importante, porque de cada vez se acerca más al número real de dioses, ¿no? Sí, es así. Es matemático al final. Ahí cuando Constantino en Roma pasó de que vio que la religión cristiana tenía más sentido para Roma, para el control y para todo, y aparte que era mucho más aceptada por las clases bajas, porque los dioses clásicos habían quedado como para las grandes élites, y la gente del pueblo normal empezaban ya a creer más en la religión cristiana. Entonces dijo, ojo, si yo cojo... Los romanos eran muy buenos en esto, siempre que iban a un sitio paganizaban y mezclaban su cultura con la autóctona y tal. Y en ese momento Roma lo vio claro: si quiero sobrevivir, transformo la religión oficial, que sea el cristianismo, y la uso para el control, y hasta hoy todavía se ha seguido usando. Bueno, de hecho en muchas zonas del mundo el cristianismo sigue teniendo un peso muy importante. Y en auge en Estados Unidos, por ejemplo, como potencia mundial alzada, el nivel de extremismo religioso es abrumador. Es que Sí. son iguales, al final las monoteístas son iguales. La India, que estuve ahora hace unos años, claro, ellos son politeístas, entonces adoptan cualquier dios. Por ejemplo, ahora últimamente se había extendido mucho más el Islam, porque como adoptan cualquier dios porque son politeístas, acaban reconvertidos al Islam, y el Islam estaba cogiendo mucho terreno respecto al hinduismo. Y claro, eso también es un poco... Colonizar, ¿no? Sí, es una Es que forma de en Japón pasó esto. Los portugueses llegaron a Japón
en el siglo XVII con la intención de hacer comercio. Los españoles llegaron a Japón con la intención, que eran los jesuitas. Los jesuitas, con la intención de cristianizar, o sea, que hacer que los japoneses fueran cristianos y ellos hasta ese momento habían sido politeístas, había dioses en cualquier cosa de la naturaleza, tenía un dios detrás para los japoneses y tal. Entonces, a los japoneses les pareció bien de primeras abrir las puertas a los jesuitas porque traían conocimientos, traían otras maneras de hacer las cosas mucho más efectivas, incluso el acero, por ejemplo, que había aquí en Toledo era la leche en todo el mundo. Los japoneses lo flipaban con el acero toledano. Pero llegó un momento que expulsaron a los españoles y se encerraron. Los japoneses, no sé si lo sabéis, estuvieron como más de 100 años cerrados al mundo exterior y expulsaron a los cristianos precisamente por eso, porque vieron que era una amenaza para su cultura tradicional. Y cuando se dieron cuenta, hubo un emperador, que no recuerdo el nombre, pero dijo, fuera de aquí todos los monjes y todo esto, porque lo que están haciendo es una colonización en B, porque hubo un gran número de japoneses que ya se habían convertido al monoteísmo cristianista y aparte, cuando Japón se volvió a abrir al mundo, salieron miles de cristianos que habían seguido siendo cristianos en Japón. O sea, es que es muy curioso el tema de cómo las religiones consiguen conectar con algunas personas y cambiar su manera de pensar y al final es que por eso el Vaticano es lo que es, porque sigue teniendo un poder muy importante en gran parte del mundo. Bueno, todos los movimientos cristianos tipo Kikos, tipo Comunión y Liberación, ¿no? Que yo alguna vez te he contado, Edu. Bueno, yo tengo familia en estos movimientos y ves la sensación de hermandad, de comuna, ¿no? De si tienes un problema, te falta dinero, yo te lo dejo, ¿no? Es muy lo que hoy llamaríamos una secta, ¿vale? Bueno, la línea es fina, entonces pero eso es muy humano, poco, ¿no? ¿Eh? Eso es muy humano. Eso es muy humano, pero llega un momento que es decir, la captación, ¿no? Yo creo que sí, pero está secuestrado por diferentes grupos de tal. Pero esto es un sentimiento muy humano, ¿no? Ayudar a tu prójimo, todo esto. No tiene por qué ser pero católico, ayudar para que el prójimo esté ahí es diferente, ¿sabes? O sea, yo ayudo. Vale, entonces entraríamos en si realmente la ayuda es desinteresada, ¿no? Si cualquier acto es desinteresado, entonces ahí nos podríamos enzarzar en una discusión, ¿no? En una conversación. Pero realmente, cuando yo ayudo a alguien, mi ayuda es desinteresada. Si tú, por ejemplo, te caes, ¿no? Por la calle te caes al suelo, yo te levanto, necesitas algo, te llevo al médico, eso es desinteresado. Pero otra historia muy diferente es desde la captación, ¿no? Yo quiero captar y quiero hacer, es como The Blob, como La Cosa, como la peli de John Carpenter, ¿no? Es como que cada vez se haga esto más grande. Porque hay que ser una comunidad más grande, ¿no? Entonces, claro, eso es diferente, yo no lo veo una ayuda desinteresada. Sí, no. A ver, es que dentro de la religión cristiana vemos gente, misioneros que se dejan la vida por ayudar a los demás y están dentro de una religión en la que hay mucha gente en la cúpula que creo que lo que más le interesa es el control y la dominación de las ideas. Pero es que en cualquier ONG hay gente buena y a lo mejor en esa ONG también hay gente que tiene unos intereses más oscuros, ¿sabes? Totalmente, pero es que al final el cristianismo, el misionero es el cristiano, o sea, el misionero en sí es el cristiano puro. Luego está la iglesia, que como cualquier organismo está corrompidísima por el hombre, porque es el hombre. Entonces eso es muy diferente, ya estamos, lo que dice, ya hablamos de un poder, ahí ya no es religión como tal, porque lo que es el cristianismo son unos valores, simplemente son el cristianismo puro y duro. O sea, y volvemos a que no son ni valores nuevos, ¿no? Otra vez, exacto, porque es que amar prójimo, que me estás diciendo que si no se hubiera claro, parecido o sea, Dios a Moisés, no sabríamos eso, no mates, claro, no jodas, como... De hecho, en Egipto, por ejemplo, tenían valores éticos mejores que los que había luego en Roma. La mujer era mucho más libre que luego fue en Roma y demás. O sea que... La católica creo que no tiene, o sea, el cristianismo no tiene ninguna novedad. Es aburrido, ¿no? Hasta cierta manera. Exacto. Muy hipócrita.
Pero bueno, realmente nosotros pensamos una guía cristiana y no lo podemos evitar tampoco, ¿eh? O sea, por un lado vemos lo malo y lo malo que ha sido la Iglesia en muchas cosas, pero por otro lo tenemos en el ADN, ¿eh? Por muchos siglos. O sea, muy cultural, ¿no? Muy pero por ejemplo, cosas... tú nunca vas a aceptar que alguien tenga sexo con un niño de 5 años. Eso en Grecia podía pasar y no pasaría nada, a lo mejor. Bueno, en el caso de la Iglesia Católica. No, por supuesto, vamos. Parece que está Sí, muy no, normalizado. eso es lo que decimos, que luego en una institución que imparte una cosa, luego puede haber dentro gente que es totalmente lo contrario y eso es lo triste. Y lo que decía Alex del fanatismo de Estados Unidos ahora, una manera que estos políticos de hoy en día tan esperpénticos están utilizando la religión. Se dan cuenta que hay muchísima gente inculta que si les dices, hostia, esto lo tienes que hacer por tu patria o por tu religión porque Dios te lo pide, y ese es el enemigo porque ese que es un progresista, que es un rojo, que es un... O sea, es muy fácil el señalar a alguien y decir este es un rojo o al revés, o este es un facha. Se utiliza también la gente de izquierdas, utiliza indiscriminadamente el dedo aquí en España para señalar a una persona que ha hecho un comentario en la televisión o en una mesa de amigos. Uno de repente hace un comentario un poco más conservador y te viene uno por debajo, este tío vaya facha, no, este tío es un... Y ya el momento que señalas a esa persona como facha, ya lo estás excluyendo de tu grupo y ya es como el enemigo. Ya es como de repente, por eso estos radicalismos de decir, sí, todos somos colegas, pero cuidadito con Jordi, que a veces te soltará unas cosas que es un facha. Y el momento que te dicen eso es como, oye, todo lo que te diga Jordi no lo tengas en cuenta, porque es un facha. Yo ya lo he tildado de facha y ya es como el enemigo. Y así divides pues un grupo de amigos, un país, una comunidad de vecinos, y cuando divides ya la tiene el día. Pero así como en la Edad Media se quería todo lo contrario, que es que todo el mundo fuera igual. Por ejemplo, cuando se echaron a los judíos, a los musulmanes de España, era porque la idea que Europa tenía, que los reyes católicos tenían que esparcir el cristianismo por todo el mundo para que todos tuviéramos una misma manera de pensar. Hoy día es al revés. Hoy día los grandes medios se han dado cuenta que dividiendo al pueblo lo tienen mucho más controlado, y eso está claro. O sea, hoy día nos dividen en bloques, aparte de blanco o negro, cuando nadie es blanco o negro. Así. Pero por cierto, ahora que has comentado el tema de los judíos, un documental muy interesante de la semana pasada. Ponte el micro así. La semana pasada, del por qué los judíos vivían en guetos y se dedicaban a la banca, ¿no? Y es porque el cristianismo o el catolicismo prohíbe el usurismo, pero la religión judía lo permite en cierta manera si no es a un hermano tuyo acá, no a un judío. Entonces podían dedicarse a ello. Claro. Sí, totalmente. Por eso se han dedicado históricamente a la banca. Y de hecho hacía falta que tener esos judíos. Totalmente. Claro. La banca que en cierto modo inventaron los templarios. Que hay es muy... La historia de los templarios es muy guay porque la banca sale de que cuando tú querías ir a Tierra Santa no tenías que llevar cosas de valor encima, porque era susceptible de que te robaran, te mataran y demás. Entonces los cristianos hicieron un conducto seguro para los cristianos europeos que podían llegar a Tierra Santa, y para que no llevaran dinero, tú dejabas un dinero en origen a los templarios, ellos te daban un código encriptado, y cuando llegabas al destino tenías que dar ese código encriptado y aparte un código hablado, porque sabían que si alguien te había robado podía tener ese papel o lo que fuera, y si fallaban los mataban, porque era en plan, para ellos ya directamente eran ladrones. Para no acordarse. Exactamente. De un viaje tan largo. Exactamente, si tenías la mala suerte en haberte acordado bien, la cagabas porque te mataban los templarios. No, era remolacha, perdón, remolacha. Y de ahí sale todo lo de la banca, que luego los templarios también fueron fueron aniquilados por que esto lo hablamos el mes pasado, bueno, hace 2 meses, que fueron aniquilados por la iglesia también y tal, pero que luego la religión cristiana prohibió esto de ser usureros, y alguien tenía que hacerlo, porque alguien tenía que prestar dinero al rey para sus movidas y tal, y se ocuparon los judíos de hacer esto. Pero no, que todo es un juego de intereses y tal. Y bueno, luego también lo que decíamos, yo creo que en cuanto a las religiones, yo creo que no siempre tiene por qué ser mala una religión, que decías tú, siempre eso va dentro del ser humano, y a veces depende más de las intenciones del líder de un culto, porque hay gente que realmente le ayuda, porque hay gente que está muy perdida. Antes hablábamos también de cómo estás perdido en el mundo laboral, también hay gente que Pero una cosa es la fe y otra cosa, claro. La diferencia entre religión y espiritualidad, claro, que es inherente. O filosofía. O filosofía. Sí. Claro, evidentemente el humano
lo que no puede contestar racionalmente tiene que buscar otra forma de conocimiento. O aceptar que no puede conocerlo todo. Claro, pero sí, pero de alguna forma tiene que llenar ese hueco. vacío. Ese hueco. Sí. No estamos cómodos con el no saber, ¿no? Como es. Claro, o sea, de hecho es como muy contrario para mí, buscar un Dios creacionista que te responda a todas las preguntas, que es como muy prepotente, muy pero fácil, ¿no? Fácil. Muy Luego fácil, de muy fácil de asimilar. cierra el Es un cuento circuito, muy fácil de asimilar. tema cerrado y vamos En para vez de adelante. claro, como ser politoísta y decir, bueno, vamos a quitar todos los personajes y dejamos a uno principal y que este es más fácil de aprender y memorizar. Pero bueno, lo espiritual tiene que estar ahí, ¿no? Yo creo que todos tenemos una parte que cada cual buscará de alguna forma. ¿Sabes? Es que no creo que haya cultura en el mundo que ya sea desaparecida o en marcha, que no haya tenido creencias religiosas, ninguna espiritualidad. Claro, vamos. sí, religiosas. Es que siempre ha acompañado al ser humano. Eso. Que parece que se pierde, ¿no? Una vez que se organiza, ¿no? A nivel tan grande, ¿no? Se pierde esa parte más sí, pero más cálida, es como quizás. que la religión católica, ¿no? Tú ves los templos, nuestros templos, ¿vale? Y no sientes una espiritualidad, son ostentosos. A no ser, solo las iglesias románicas para mí son un templo que podría ser en el que yo me podría sentir, en el que me he sentido porque he entrado y me he sentido, aquí sí que percibo espiritualidad, ¿no? Porque es simplemente piedra, el altar, ¿no? El Pantocrátor y ya está. Pero tú, cualquier templo católico es ostentoso a más no poder. Tú te vas a una mezquita, te vas a un yo qué sé, te vas a un templo hindú, ¿no? Que yo he estado y lo sientes, ¿no? Sientes esa espiritualidad. Yo creo que la católica lo ha perdido eso es lo que te iba a decir, que muchísimo. No es que no haya estado. Ha estado en su momento, pero ahora mismo... Tú imagínate en la Edad Media entrar en una iglesia, una catedral gótica como la de Palma. Sí. Eso con la gente creyente de verdad, eso te tenía que impactar un montón. Pero hoy día entras en una iglesia en Europa y no sientes porque ya no hay cristianos creyentes de verdad. En cambio, cuando entras en una mezquita, aunque sea menos increíble de ver, sí que sientes esa espiritualidad ahí porque hay gente que de verdad cree en ello todavía. Pero porque también, por ejemplo, el Islam sí que cubre todas las esferas. En el cristianismo sí que se ha separado. A ver, en la Edad Media no, pero sí que ha habido más separación. El Islam tiene que cubre todas las esferas. Entonces, claro, la gente va allí a vivir, se quita los zapatos. El tema de quitarse los zapatos es muy una casa. En el templo también hindú te quitas los zapatos. La gente se reúne con su familia. Incluso he visto gente, no me acuerdo si comiendo o jugando a cartas, porque había una de las dos cosas que estaba prohibida. Pero es diferente. Pero ¿sabes lo curioso del tema? Que tenemos las iglesias vacías, que prácticamente no... Y hay un cura que va paseándose por los diferentes pueblos para hacer la misa a los 4 viejecitos que quieren ir. Y sin embargo, mira el centro de Palma cuántos locales enormes hay con iglesias evangelistas latinoamericanas llenas a tope. O sea, es una cosa ilógica. ¿Por qué no le dan... O sea, o ¿por qué no formalizan un poco el contrato con esos pastores y los meten en iglesias? No sé, hay cosas que no se entienden mucho, ¿no? No. Bueno, la Iglesia Católica aquí se ha quedado muy descafeinada y creo que estas nuevas variantes son un poquito más se divierten, se lo pasan bien, ¿no? Y cantan, sí. y es que cantan y en plan América, como en América que también lo hacen con el soul y todo eso, pues también. Yo estuve en Nicaragua y ahí tienen evangelistas. Bueno, pasé por delante y vi a varias personas en trance dándose con la cabeza contra el banco, otros que traían las neveras de casa, gente pobre. Me parece un espectáculo lamentable, la verdad. Sí, a ver, es lo que decimos, que los radicalismos, ya sean de todo cualquier tipo, impacta cuando lo ves. Pues, y las posesiones demoníacas que aquí ya casi no hay, y por ahí por Latinoamérica como churros, ¿eh? Bueno, por aquí hay, lo que pasa que no se cuenta. Pero mucha menos. O sea, tú vete a algunas zonas de México, hay una ciudad que dicen que es la ciudad de los exorcismos, porque cada día tienen como 20, ¿sabes? Seguro que es un negocio muy bien establecido. Exactamente, Sí. exactamente. Está monetizado. Pero ahora ya para cerrar, última pregunta. ¿Creéis
que existe el bien y el mal de verdad? O sea, que realmente hay espíritus malignos o que todo... Vaya pregunta, ¿eh? Venga, para acabar. Eso Quiero que es seáis una pregunta breves. muy Víctor Hugo, ¿eh? Si no, no existe No, el otro. pero, o sea, ¿creéis que realmente hay casos reales de posesión demoníaca o que realmente es una Esto es cosa... otra pregunta, esto es otra pregunta. Bueno, el bien y el mal. Yo cuando tengo hambre podría ser un ejemplo, ¿eh? Venga, empezamos por ti que eres invitado. ¿Crees que realmente existe ese mal real y que luego hay veces que es más un problema mental y que no tiene nada que ver, pero que se puede malinterpretar, pero que luego sí que hay casos de verdad o que no? Yo creo que es ignorancia pura y creo que es una falta de luz intelectual el creer en este tipo de cosas. Yo, vamos, no compro nada de esto. Pero ¿Jordi? Yo no, en cuanto a esto de las posesiones y tal, no, evidentemente que no. O sea, existe el mal y el bien, sí, porque lo imaginas como concepto, por lo tanto existen. Tú sabes lo que es bien y el que está mal. Ahora, todo Pero eso también es muy judeocristiano, muy nuestro. Venga, es decir, Bueno. en otras culturas a lo mejor no lo entenderían igual. No, pero tendrán otra palabra, pero sabrán si su comportamiento es correcto o no correcto. Da igual, como es una trampa del lenguaje. dependerá de sus fines, ¿no? Sí. ¿Cuál es el fin de esta unión espiritual o lo que sea? ¿Qué perseguimos? Bueno, pues las cosas que sean favorables a nuestro fin son buenos y los que no son malos. Pero va a variar dependiendo de la naturaleza de lo que busques. Sí, porque en la edad ahora, por ejemplo, a principios del siglo XX, como que el sexo así estaba como un poco mal visto y algo sucio y tal, pero en siglos anteriores la gente vivían juntos en una habitación y fornicaban delante de sus hijos y la iglesia no lo veía mal. O sea, porque cuando ha interesado que la población crezca, por alguna razón, se habrá facilitado muchas cosas el se han acto. facilitado. Y luego sí que la iglesia va haciendo sus transformaciones mentales de lo que está bien y lo que está mal. También lo ha hecho a través de la historia. Sí, yo creo que la iglesia, sí, no sé. Yo creo que bueno, puede ser un poco fuerte esto, no lo sé, pero creo que hay una necesidad de ser esclavizado. El quien se quiere someter a la oscuridad de la religión y de la fe ciega, ¿no? Y dejar de lado el pensamiento crítico. Creo que hay una parte de suicida ahí, ¿no? Hay una parte cómoda en eso, ¿no? También. Sí, muy fácil, es más fácil. Cómodo, pero dejas de ser tú, quizás. Totalmente. Tiene un alto precio. Eso es verdad, pierdes identidad propia. Bueno, Edu, Elena, ¿pensáis en que puede haber... venga, Roberto, ¿tú crees que puede haber una posesión real? Estoy pensando, lo estoy evaluando. La pregunta bueno. sobre la posesión... Sí, ¿crees que puede haber posesiones reales? ¿Espíritus realmente...? De demonios, de verdad. Ujú. Sí, que vengan del Averno y se metan en el cuerpo de alguien. No, eso ya es un concepto, pero también ha habido como espíritus malignos en culturas paganas anteriores. No es nada nuevo tampoco. Bueno, hay mucha imaginación. Es que hemos hablado mucho en estos programas de lo que te pueden vender el marketing. Al final es todo marketing. Una cosa que sea una cosa sencilla, yo te puedo contar que el diablo está manejando ese barco que ves salir del puerto. Y si te lo hago de una manera convincente, pues soy capaz de convencer a 50 personas y asaltaremos ese barco y mataremos al capitán porque les convenzo de que quien está manejando ese barco es el demonio. Entonces creo que hay mucha narrativa, mucha fábula. Eso es manipular. Yo te digo, si aparte de manipular o malinterpretar enfermedades, ¿crees que también hay casos reales de mal? No. ¿Elena me ha puesto una cara que no sé yo. Aquí vamos a ver estos dos. Es que a mí me gustan mucho las películas de espiritismos, pero no por eso creo que sean reales. No, a ver, no sé, es que yo también creo que hay muchas cosas que prefiero no saber la explicación y ya está. No sé si fue primero el huevo o la gallina, pero algo tiene que haber. No sé. Edu en un podcast nos dijo que fue Yo he visto el huevo, 100%. No sé. Pues yo pensé, siempre, o sea, por lógica me induce a decir que es la gallina, pero bueno. No sé, Has eso equivocado. yo no sé contestarlo. Vale. Roberto, ya lo ha pensado, venga, vamos. Lo del huevo y la gallina, Ujú. lo estaba pensando y es clarísimamente el huevo. Porque el huevo se debe haber gestado, igual que el agua, la vida se generó en el agua, Ujú. pues lo mismo, pero en la tierra salió un huevo. Sí, hay muchas especies de Tiene peces más- que sí que ponen los huevos. No, es la misma. Pero antes, ¿qué fue antes no sé, pero un huevo de dónde sale.
Coño, ¿y la vida cómo se genera dentro del agua? De la misma manera. ¿Si has visto Prometheus? Pues igual. Sí, bueno. Y la pregunta que decías, Sí. yo creo que sí que por supuesto es real. Repíteme la pregunta, por favor. No, es que es inspiradora. Es inspiradora. Si crees que realmente hay un mal, unos espíritus realmente malos que puedan realmente poseer a las personas, o demonios, o lo que sea. Vale, de acuerdo. Sí, entonces, sí, correcto. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que hay muchos casos que son de marketing. Un pequeño porcentaje de todos los casos que hay, seguramente que son reales. Son reales O de enfermedades seres, mentales también. de seres interdimensionales que debido a una genética específica permiten canalizarse y encarnarse aquí momentáneamente. Es lo que es lo que conocemos como posesiones demoníacas. Las patologías mentales no se pueden equiparar. No se te oye, No. Elena. O sea que ya no hay debate. Lo que yo he dicho Es la verdad. Es el bar. Que las patologías mentales no se pueden equiparar a una posesión infernal como tal, es decir, No, claro. una cosa pero se malinterpretaban muchas veces. Claro, porque en ese momento se desconocía y se demonizaba. Ujú. Ahí está, bueno, igual que como la histeria femenina, ¿no? También se decía que nosotras éramos unas histéricas y hace 2 siglos. Pero, claro, eso... Por ejemplo, yo que sé, ahora me viene el ejemplo de Juana la loca. Juana no estaba loca. Hay como una, ¿no? Pues vamos a estigmatizar a estas personas, ¿no? Pues ya sea con posesión infernal, con decir que están locas o con decir que Que vienes de otro planeta. que vienes de otro planeta, pero realmente una posesión infernal, como te lo digo, por todas las... Ahora estoy pensando en todas las películas que he visto, ¿vale? Es otra cosa, es algo que una persona que tiene una patología mental no se vuelve así de loca. ¿Me explico? No tiene... Tú A ver, puedes tener arranques. Yo creo que cualquier cosa que pueda hacer una persona puede ser por locura. Lo Pero- único que no va a hacer una persona por locura es ponerse a hablar en arameo. Claro, puede haber igual que hay casos de que ha habido almas, ¿no? Que se han... Pero ¿qué estás diciendo? Que ha habido casos de gente que ha Sí. empezado a hablar Sí. lenguas. Ahí yo no lo he visto en Sí, primera persona, sí, pero por dicen eso, que es sí. uno de los identificadores de que alguien está poseído se pone a hablar idiomas muertos. De estos Sí, que de hecho hay una película... Disculpa que lo ponga en duda, seria duda. podría ser perfectamente que alguien se ponga a decir cosas que no se puedes entender y digan, esto es un idioma... ¿Y quién lo entiende que es arameo? O sea, ¿quién interpreta que eso es arameo? Es una película Sacerdote. americana y se supone ¿Sabes? que hay una persona que sabe arameo. Stigmata se llama la película. Sí, Sí. exacto. Mira además Pero el- n'hi ha un altre. No me acuerdo cómo se llama. Pero Lo la que habláis buscaré. es Stigmata, ¿no? La de la La chica que le salen los estigmata y luego hay Sí, una por de un ejemplo. niño. Una de un niño Bueno, la del exorcista está basado que realmente en el caso que de un niño. le posee un asesino. Creo que no la he visto. ¿Ah, sí? Roberta ha dado un dato interesante. Yo estaba diciendo que la película de exorcista, aunque es una niña en la película, se basa en la vida de un niño, realmente en su caso real. Y Roberto dice que ese niño ahora mismo trabaja en la CIA. Pues no lo sabía. un ser tan maligno no podría ser un ¿Qué pasa en hombre, el tenía hecho que real? ser mujer. Pues yo voy a dejar una puerta abierta. Pues yo soy una persona que no creo ni dejo de creer. Pero si siempre ha existido la espiritualidad, si hay personas buenas y personas malas, si pudieran existir espíritus, puede haber buenos y puede haber malos. Pero es que hay buenos y malos. Dependerá de las Espíritus hay buenos circunstancias. y malos. Claro, depende Todo es desde el relativo. punto de vista. Eso es así. Espíritus hay buenos y espíritus hay malos. Ujú. Y yo en eso sí que creo, porque es verdad que hay joder, es que eso sí que sería ser muy incrédulo. Hay Bueno, presencias, lo que hay, está hay claro cosas. es que O sea, tú sí no que crees, abarcamos pero todo. entonces en espíritus. En No, espíritus no. sí. Bueno, pues entonces... perdona, Jordi. No, que decía que no abarcamos todo, entonces siempre hay algo que se Siempre nos va a hay escapar algo que y- no y está bien que sea que así. no puedes explicar. A mí esto Está me bien. gusta. Cuando A mí me gustaría cuando entrar- estás en tu casa solo A mí y me- notas una presencia y hay veces Tu abuela. o sea, yo sé que yo me autosugestiono, yo lo sé esto. Hombre, Yo me sugestiono, pero a veces también pues noto, siento cosas. Yo, Pues yo bueno, creo que son tus sentidos exaltados un poco quizás de supervivencia de tu naturaleza. No, porque he tenido una explicación a esto y a mí esto ya fue lo que me confirmó. Ujú. O sea, yo estaba una vez en mi casa, que era casa de mi abuelo. Yo vivía más o menos al lado de Lluís-Sitjar y era la casa de mi abuelo. Es for ti. Por Esfortí, sí.
Y un día estaba en mi casa sola y yo notaba algo. Yo a veces, es verdad, pero es que a veces notas cosas, ¿no? Yo notaba que había algo. Entonces, ni bueno ni malo, había algo. Yo seguía mirando la tele y en ese momento yo estaba también a mi bola con mis cosas y yo tengo una hermana más pequeña, tiene 2 años menos. Y es verdad que las dos somos muy chiripitifláuticas con estas cosas y ella pues estamos muy unidas y yo pues es verdad que en ese momento pues estaba a mi bola y tenía unos curollos, ¿no? Que no hablábamos mucho en ese momento. Y ella se fue a una vidente, así, ¿vale? Que es una, no sé si se llama vidente exactamente, pero es una mujer que a mí me tiene, yo no la conozco, pero le cuenta cosas y le dice cosas que no puede saber por mí y que es... O sea, me ha contado cosas que... Y una de ellas fue que... Y esto es así, ¿eh? O sea, me dijo... Me llamó una mañana y me dijo, ya sé lo que te pasa, no hace falta que me cuentes nada, no sé qué. Y me empezó a contar lo que le había dicho esa mujer. Yo no le había dicho nada y me empezó a poner palabras a mis pensamientos. O sea, yo no se lo había contado a nadie. Y luego me dijo, y que sepas que el abuelo te ve y que dice que le has notado y que... Y jolín, yo porque creo, y esto es así, claro. Tú pues dirías, pues vaya, estos son sandeces, sí, totalmente, o sea, no tenemos que levantarnos pensando lo mismo, no, pero yo es algo en lo que sí creo y sí que yo soy sensible y noto cosas, es verdad, no digo que te diga, ahora está aquí mi abuela y no es esto, pero... Sí. Pero eso sí, o sea, si algo, eso te aporta algo, sí, ya tiene una utilidad, sí, ¿no? ya no está. Hay que buscar no busco, es simplemente, o yo qué sé, hay veces que tú notas cosas, entonces llámale, y a veces es la intuición, hay gente que tiene más intuición, son 2 cosas separadas, pero la racionalización, ¿no? de esos luego... sentimientos que va a ser. Sí. Yo no digo que no exista, para claro. mí no, pero bueno, creo que la manera de racionalizar quizás ciertas cosas que sentimos no tenemos una explicación. Exacto, no hay. Y tal. Sí, no sé. Bueno, en el caso de Jesucristo, por ejemplo, su madre decía Christopher Hitchens, ¿tú qué crees que es más probable? ¿Que todas las leyes de la naturaleza se hayan suspendido en favor de tus pensamientos o que una chavalita judía hubiera mentido en un momento bajo presión? ¿No? Y bueno, para mí es claro la respuesta, pero ahí lo dejo, para quien quiera. Bueno, aparte, totalmente. También había mitos egipcios que también contaban lo mismo de una virgen que tenía a un mesías y tal. O sea, es que se repiten en la historia. Y aparte está deformado, o sea, todo lo de la Biblia está muy deformada. Todas las historias están deformadas porque están muy traducidas. Entonces, claro, están exageradas las historias. Entonces, lo que tú dices, seguramente hay otra cosa. A ver, la religión hizo un batiburrillo. Yo creo que con un personaje histórico que posiblemente sí que fuera real, que fuera una especie de revolucionario o algo así, se ensalzó por intereses, se mezcló con un montón de años de civilizaciones anteriores, con esos mitos y tal, y se convirtió en una religión. Y de hecho se escribieron un montón de libros y fue la Iglesia Católica la que dijo, estos son los buenos y estos no, estos son apócrifos. Ellos mismos seleccionaron cómo quería que fuera la religión, dejando fuera los que no les interesaban y tal. O sea, es que realmente la figura de Jesucristo ha sido muy manipulada, la más posiblemente de la historia. Sí, sobrevive lo que interesa, ¿no? En el momento. Pues nada, yo creo que nos hemos quedado a gusto, 1 hora y 20 de programa. Yo creo que ya nos vamos a ir a comer. Bueno, Alex, muchísimas gracias. ¿Te ha gustado la experiencia? Bueno, gracias a vosotros. Ha sido muy interesante y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Bueno, Jordi, muchas gracias también. Otra semana más. Muchas gracias a vosotros y feliz Navidad, por cierto. ¡Feliz Navidad! No se os olvide. Sí. Y nada, chicos, bueno, pues a ver cuándo quedamos a hacer otro. Vale. Sí, lo conseguiremos, seguro. Y en este sitio, si puede ser. Últimamente nos ha mirado un tuerto. Joder, sí, últimamente nos persiguen las enfermedades. Sí. Bueno, gracias a nuestra audiencia también por escucharnos. Os damos 1000 gracias. Os deseamos unas felices fiestas, que lo paséis súper bien, que descanséis todo lo que se pueda, que os traigan lo que habéis pedido y sobre todo felicidad. Un abrazo muy fuerte y todos nuestros links en ciudadizquierdo.com. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.